Abra su Biblia en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 14. Ya, hermanos, estamos entrando ya al final del Evangelio de Marcos. Marcos 14 y tiene 16, nos faltan 2 capítulos. Y el resto de los capítulos que estaremos estudiando se trata, hermanos, de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos ya bastante tiempo estudiando en el Evangelio de Marcos. Y cuando terminemos el Evangelio de Marcos, estaremos estudiando otro libro, hermanos. No sé todavía cuál, estaré orando, ¿verdad? Y creo que es de gran bendición. Platicando con un hermano, un pastor, ¿verdad? Me comentó, dice, cuando él estuvo pastoreando por años, después fue misionero y dice que durante todos sus años de estar pastoreando nunca enseñé un libro completo, predicaba mensajes y dice, pero ahora, bueno, pues ya, ¿verdad? Pero hermano, eso yo creo que es el mejor método para enseñar la Biblia, el método expositivo, versículo por versículo. Y ahí, ¿verdad? Enseñamos todo el consejo de Dios. Estamos estudiando la epístola a los Romanos, también llevamos el capítulo 12 y yo creo, hermano, que ha sido de gran bendición. Ahora usted ya puede tener un panorama de lo que trata la epístola a los Romanos. Puede tener un panorama de lo que trata el Evangelio de Marcos. Y bueno, estaremos orando y a ver qué otro libro podemos estudiar, ¿verdad? Hay tanto que enseñar, que Dios nos guíe y nos dirija. Marcos capítulo 14, versículos del 1 al versículo 9. Vamos a la lectura, hermanos. Leemos alternadamente y en el versículo 9 nos unimos todos juntos. Dice la palabra de Dios: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio del perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Pero Jesús le dijo: dejadla, porque la molestáis, buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Todos juntos: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Quiero hablar, hermanos, el tema es la incomparable devoción y amor, por supuesto, de esta mujer hacia nuestro Señor Jesucristo. La incomparable devoción y amor. ¿Qué contraste en el capítulo anterior, hermanos? Cristo enseñó acerca de la promesa de la segunda venida en poder y gloria. Y pasamos ahora a ver cuán humilde y sumiso nuestro Señor Jesucristo entra, hermanos, en la última etapa de su vida terrenal en esta tierra. Ya estaba a 2 días, hermanos, que se acercaba el día en que iba a ser entregado, iba a ser, hermanos, condenado a muerte, crucificado y muerto nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo que leímos, versículo 1, 2 días después de la Pascua. La Pascua, hermanos, si usted recuerda,
Era la fiesta que Dios instituyó al pueblo de Israel después que lo sacó de la esclavitud de Egipto con mano poderosa, usando a Moisés y llevándolos a la tierra prometida. Ese día, hermanos, cuando Dios envió la última plaga, la muerte de los primogénitos, y Dios había dado una orden al pueblo de Israel que tenían que matar un cordero y con la sangre, hermanos, tenían que poner en la entrada de las puertas de cada casa de los israelitas, para que cuando pasase el ángel de la muerte no hubiera muertos en el pueblo de Israel y pasara por alto. De hecho, la Pascua, hermanos, Pascua significa pasar por alto, o en inglés Passover, que es lo mismo, hermanos, pasar por alto. Y dice la palabra de Dios que 2 días después era la Pascua. O sea, estaba a 2 días, hermanos, en que Jesús iba a ser entregado. Lo que vamos a mirar, el versículo 1 y versículo 2, nada más lo vamos a mirar ahí rapidito. Lo estaremos mirando en el siguiente mensaje la próxima semana, cuando Judas, hermanos, va y traiciona a Jesús y entrega con un beso a Jesús a los principales sacerdotes, para después, hermano, condenarlo a la muerte. En los primeros 2 versículos, como dije ahorita, vemos la ira que había estado como brasas, hermanos, encendidas de los principales sacerdotes y escribas por las palabras y acciones que Jesús, hermano, había estado haciendo durante esos días y su ministerio terrenal. Ahora estallaba en llamas mientras buscaban cómo prenderle por engaño y matarle. Ahí vemos la intriga de los líderes religiosos de esos días. Dentro de 2 días comenzaría la celebración de la Pascua. Y esa fiesta venían todos judíos de todas partes, hermanos, donde ellos vivían, venían a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Dios le había ordenado que todo judío tenía que venir. Y era una de las fiestas principales del pueblo judío. Y la fiesta era de los panes sin levadura, cuando se celebraba el éxodo, cuando ya le expliqué, en Egipto, cuando salieron de Egipto de la esclavitud. Los líderes religiosos estaban decididos, hermanos, estaban decididos, determinados a dar muerte a Jesús. Sin embargo, ellos decían, pero no durante la Pascua, porque ellos sabían que venía mucha gente, hermanos, ahí de todas partes en Galilea, y había mucha gente que miraban a Jesús como un profeta, o sea que lo miraban bien. Entonces ellos no querían que lo prendieran en esa fiesta y se hiciera un escándalo. O sea, no eran, ¿verdad?, entre comillas, ¿verdad?, eran medios inteligentes, pero hermanos, las cosas no salieron como ellos pensaban, porque Dios tenía un plan. Y fue exactamente en esa fiesta cuando Judas entrega a Jesús. Lo estaremos mirando la próxima semana. Y mire el versículo 1, una vez más. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño. ¿Para qué, hermanos? ¿Qué corazón, hermanos, tan perverso de estos hombres? Y hermanos, se suponía que ellos eran los líderes espirituales, los que tenían que guiar a la nación de Israel a buscar a Dios. Y ellos querían matar al Verbo hecho carne, a Jesucristo. Si así estaban los líderes religiosos, ¿cómo estaría el pueblo, hermanos? Versículo 2 dice, y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero ahora entremos a nuestro mensaje, hermanos, la incomparable devoción y amor. Número 1, veamos la manifestación de amor de esta mujer, versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, no sabemos mucho acerca de este Simón, simplemente dice la Biblia que era un hombre que estaba leproso. Es muy probable, hermanos, que Jesús lo sanó, y en agradecimiento Simón de lo que Jesús había hecho por él, hizo una fiesta, invitó a Jesús a su casa. Y dice la palabra de Dios, allí vivía en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, dice la palabra de Dios. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Ahí vemos, hermanos, la manifestación de amor de esta mujer. Podríamos ver también la devoción. Es la forma más elevada de adoración, lo que nos enseña esta mujer, hermanos. Consiste en deleitarse en el Señor, presentarle dones y servicio con amor.
gratitud, hermanos. Así fue la devoción de esta mujer. Y Marcos no nos dice el nombre, hermanos, de esta mujer. Nada más dice que se presentó una mujer con un vaso de alabastro, de perfume, de gran precio. Cuando leemos los otros evangelios, y gracias a Dios por los otros evangelios, porque nos dan más luz, hermanos. Por ejemplo, el evangelio de Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 8, nos relata esta historia, hermanos, que estaba en casa de Lázaro, y la mujer que derramó ese perfume dice que era María. Pero vemos la devoción, la manifestación de amor. Ahora, si ese es el mismo acontecimiento registrado en el evangelio de Juan, también se relata, hermanos, en el evangelio de Mateo, capítulo 26. Marcos no siempre sigue el orden cronológico, y aquí su propósito pareciera ser contrastar el valor de esta mujer y que esta mujer le dio, hermanos, al Señor Jesucristo. Como dije hace un momento, Simón el leproso, de quien no sabemos mucho o casi nada, celebró una fiesta en honor a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y como mencioné, hermanos, posiblemente en gratitud por haber sido sanado. Y en ese momento llega una mujer, que Marcos no dice el nombre, Juan dice que era María, y hermanos, y trae un perfume, un vaso de alabastro lleno de perfume, y dice de gran precio. Y lo quiebra y unge, hermanos, unge a Jesucristo. Dice el versículo 3, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. En otras palabras, hermanos, ¿qué significa eso? Eso significa, hermanos, que esta mujer vino y ungió al Señor Jesucristo con ese perfume, hermanos, de gran precio, de gran valor. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, personas que fueron ungidas y que Dios lo había mandado eran los sacerdotes. Cuando ellos ejercían el sacerdocio, eran ungidos con aceite. En otras palabras, como una ordenación a su ministerio. También, hermano, los profetas eran ungidos con aceite. También los reyes eran ungidos con aceite. ¿Se acuerda cuál fue el primer rey de Israel? El rey Saúl. ¿Y quién ungió a Saúl como rey? Samuel. Después Dios desecha a Saúl por algunas razones que la Biblia nos da. Y luego, hermanos, Dios ya había escogido a otro hombre que iba a tomar el lugar de Saúl. ¿Quién fue? Usted sabe, David. Y va Samuel a la casa de Isaí para ungir a David, hermanos, como rey. Entonces, eso no es nuevo, hermanos, lo vemos en el Antiguo Testamento. Y esta mujer, hermanos, sin que nadie le dijera, salió de su corazón una muestra de amor. Una mujer anónima, posiblemente. Juan dice que era María. Y trae ese vaso de perfume de nardo de gran precio. Dice la Biblia que tenía un valor de más de 300 denarios. Un denario era el salario de un trabajador en esos días. En otras palabras, lo que esta mujer hizo, hermanos, trajo lo de todo un año de trabajo, todo su ahorro posiblemente, ahí en ese pequeño vaso de alabastro, y lo quiebra y unge al Señor, hermano, con ello. Se necesita mucho amor para hacer eso. Si hay algo que a nosotros nos cuesta desprendernos, ¿qué es lo que usted atesora, que usted guarda y que no me lo toquen? A veces el carro, ¿verdad? Especialmente cuando es nuevo, no me lo toques. Y cuando te subas, límpiate los pies. Al rato se le va a ensuciar, no se preocupe. Y aquí en el valle con esta polvadera, en 2 años ya. La casa se deteriora, hermanos. Hay que darle mantenimiento constantemente. Amén. ¿Qué más? Las joyas. Las joyas las guardo ahí. Es temporal. Hay un himno que dice, el oro y la plata no me han redimido, dice el himno, pero Cristo me redimió con su sangre. El dinero en el banco, hermanos, dice la Biblia que la polilla y el orín corrompen. Ahorita tiene y al rato la bolsa de los valores baja para abajo y pierde. Es incierto. Qué obra de amor, hermanos, esta mujer. Qué ejemplo para usted y para mí.
Como siempre, los que aman al Señor y aún más, los que manifiestan ese amor en algún acto de sacrificio o devoción, muchas veces, hermanos, son mal interpretados y hasta criticados. Y aquí vemos tal caso, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Mejor acerquémonos a aquellas personas dadivosas, aquellas personas que tienen un corazón y un amor para Dios, hermanos, que están dispuestos a desprenderse muchas veces de lo que ellos tienen para la obra de Dios. Acerquémonos, preguntémonos, ¿cómo le haces? Dime, enséñame, para que yo quiero también hacer así. Pero muchas veces son criticados. Oh, hermano, usted no conoce el corazón. Debemos dar gracias a Dios. Escuche, podemos dar sin amar. La mayoría de veces damos sin amar, ¿sí o no? Pero no podemos amar, verdaderamente amar, sin dar. El que verdaderamente ama, hermanos, está dispuesto a dar. Amén. Tal fue el caso de esta mujer. ¿Qué movió a esta mujer a hacer ese acto, hermanos, tan grandioso, podríamos decir, tan sacrificial para esta mujer, y que no le importó a ella lo que ella había pagado, lo que ella había ahorrado para poder tener ese vaso de perfume, hermanos, de gran precio, y derramarlo? Una sola cosa: amor a Dios. Aquí vemos, hermanos, número 1, la manifestación de amor. Pero en segundo lugar, la murmuración manifestada. Versículo 4, versículo 5, dice la palabra de Dios: y hubo algunos que se enojaron. Eso no es nuevo, amén. Y hubo algunos que se enojaron. En vez de que se alegraran, qué bueno, qué acto de amor, qué corazón de esta mujer, yo quiero ser como esta mujer, se enojaron, hermanos. ¿No se le hace familiar eso? Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Oh, hermano, mire, a veces no pensamos lo que decimos y hablamos lo que no debemos hablar. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque estos que murmuraron sabían que ese perfume tenía un gran valor. Estos que murmuraron no estarían dispuestos a hacer lo que esta mujer hizo. Y por eso, hermanos, murmuran. Si se hubieran dispuesto a hacer lo que esta mujer hizo, no hubieran murmurado. Amén. Sigue diciendo el versículo: ahora serían muy espirituales, muy compasivos, muy misericordiosos, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. ¿Cuánto hubiera significado más de 300 denarios para los pobres, hermano? Una pregunta nada más. Siempre ha habido pobres, hermano. Usted dirá: pastor, yo soy muy pobre, yo soy muy pobre. ¿Sabe que le quiere una definición de una persona pobre? Una persona pobre es aquella que no tiene una casa donde pasar la noche, no tiene un carro para moverse, no tiene suficiente dinero, y va nada más al día, y a veces confiando nada más en la provisión de Dios. Pregunta: ¿cuántos pobres hay aquí? ¿Cuántos pobres hay aquí? Dios ha sido bueno con nosotros, ¿saben? Tiene comida, hasta la tira porque se le echa a perder. Ya abre el refri: jamón, huevos, queso, crema, ¿qué más? ¿Aguacate? No, mejor se va al restaurante. No, hombre, yo queso, una tortilla con queso, salsa, aguacate, ¿qué restaurante que nada? Amén. Y luego nos quejamos: somos pobres. Hermano, no somos pobres. Dios es bueno. Amén. Y ropa ni se diga. Y va a la tienda porque ya no tiene ropa. Había de ser un compromiso: no voy a ir a la tienda por 2 años. Amén, hermanos, que las hermanas hagan un compromiso. Amén. Por 2 años.
Bueno, puedes ir a la tienda, pero no compres nomás, mira. No, no. Sigamos adelante, hermanos. 300 denarios equivalía al sueldo de un año entero de trabajo. Pero los murmuradores no apreciaron el significado espiritual hecho por esta mujer. Todavía, hermano, hay gente que considera un desperdicio servir al Señor con nuestras vidas. No, vas a servir al Señor, ¡qué desperdicio! Todavía hay personas que se atreven a decir, no, mejor estudia una carrera, hermano. Es bueno estudiar, no estamos en contra de estudiar. Es más, animamos a los jóvenes que estudien, porque la vida no es fácil. Todo está bien caro, y si no se prepara, ¿qué va a hacer? ¿Se va a casar? ¿Cómo va a tener a la esposa? Amén. Pero si sirve a Dios, qué bendición también. Si Dios le pone en su corazón servir a Dios y lo llama para el ministerio, qué bendición también. Amén. Y si usted estudia una carrera, que usted sea un buen cristiano y que honre a Dios con su profesión y sea de bendición. O sea, todo es bueno. Si va a ser pastor, se va a morir de hambre. ¿Hay una expresión? Dirían, los pastores no se mueren de hambre, se mueren de colesterol, diabetes, alta presión y todas esas cosas que vienen. Amén. Pero no de hambre. No mire para acá. No, hermano, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. El corazón frío e indiferente consideraba que derramar perfume costoso era un desperdicio. Pero para aquel que adora en verdad, hermanos, a Dios, es un acto demasiado honroso. Para el corazón de esta mujer, 300 denarios, un poquito más, dice, se había podido vender por más de 300 denarios. No. Para el corazón de esta mujer era casi nada para recompensar o responder a semejante amor mostrado de Dios hacia nosotros. Amén. ¿Cuánto tenía esta mujer para agradecerle? Que ella no escatimó ese perfume que para los ojos de otros era de un gran valor, y sí lo era, hermanos. Pero ella no lo escatimó. ¿Por qué? Porque ella amaba a Dios con todo su corazón. Notemos la grandeza de ese amor. Ella no se había detenido para calcular el costo. A ver, espérame, pero ¿cómo? 300, más de 300 denarios, todo un año de trabajo, y lo voy a derramar. Ella ni siquiera se detuvo para pensarlo. Ella lo hizo espontáneamente porque ella amaba a Dios, porque ella amaba a Jesús. Cuando nosotros nos detengamos a pensar, no, pero es que yo puedo usar esto para otra cosa. No, ya no. Dios es bueno. Dios no escatimó. Dice, al que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Ella no se había detenido para calcular el costo. Nada era demasiado precioso para ella que nuestro Señor Jesucristo. Era un hermoso, hermanos, tributo antes de ser entregado y ser crucificado y muerto por la humanidad. Era un hermoso tributo a quien la mujer consideraba el Mesías. ¿Sabe qué quiere decir la palabra Mesías? El ungido de Jehová. Quizás esta mujer, guiada por Dios, ¿verdad? Sin saber, ella ungió con ese perfume a nuestro Señor Jesucristo antes de su muerte. Oh, qué privilegio, qué bendición de esta mujer, hermanos. Por otro lado, el corazón que retiene lo mejor no sabe lo que es verdadera devoción. El corazón que retiene lo mejor y no, eso es para mí, no sabe, hermanos, lo que es la devoción. ¿Qué corazón de Abraham cuando Dios le dijo, dame a tu único hijo Isaac, quiero que me lo des y que lo lleves al monte? Abraham estuvo dispuesto a despojarse de su hijo, llevarlo y entregarlo al Señor, a su Dios. Eso es devoción. Eso es devoción, hermanos. Eso es amor. ¿Quién merece lo mejor, hermanos? Dios. Hay un himno que se llama Da lo mejor al maestro. ¿Alguien sabe ese himno? Da lo mejor al maestro. ¿Nadie lo sabe? Bueno, hasta ahora te lo voy a aprender. ¿Okay? Da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor. Dale el ardor de tu alma. Dios merece lo mejor.
El pueblo de Israel, hermanos, Dios había instituido los sacrificios en el Antiguo Testamento, y el pueblo, y Dios le había dicho al pueblo, y cada sacrificio, cada animal, cordero o paloma, tiene que ser lo mejor. No me traigan lo cojo, lo ciego. Tenía que buscar lo mejor. ¿Y sabe qué pasó con el pueblo? Se volvió una costumbre, y ya le estaban llevando al Señor lo cojo, lo manco, lo ciego. Lea Malaquías. Y Dios dice: estoy hastiado de sus sacrificios, ya no quiero más sacrificios. Y Dios le dice al pueblo: ve y ofrécelo a tu príncipe, a ver si se agrada de ello. A veces nos hacemos muy espléndidos por quedar bien con personas, y con Dios, hermanos, somos mezquinos, cuando Dios es lo mejor. Amén. Dios merece lo mejor, y esta mujer dio lo mejor que tenía. Justamente en los versículos siguientes podemos ver un contraste absoluto. Si esos murmuradores exclamaban: ¿qué desperdicio es este? Y el Señor dice, hermanos, a lo que ellos dijeron: dejarla, buena obra ha hecho. ¿Nota el contraste? Dejarla, buena obra ha hecho. Dos puntos de vista opuestos que revelan el estado del corazón de quien lo expresa. Estos hombres, y posiblemente eran líderes religiosos, hermanos. Bueno, uno de ellos era Judas Iscariote. Número 3, veamos la motivación señalada. La motivación señalada, versículo 6 y versículo 7, dice la palabra de Dios: pero Jesús dijo, versículo 6, dejadla, porque la molesta. ¿Por qué la molestáis?, dice Jesús. Escucha, hermano, buena obra me ha hecho. Buena obra me ha hecho. Ahí está la motivación. Jesús señala la motivación: buena obra me ha hecho. Y Jesús como que la defiende, ¿verdad? Dejadla, ¿por qué la molestáis? Estaban enojados, ya miramos. ¿Se acuerda Caín? Me recuerda a Caín, hermanos, cuando Dios, ¿verdad?, llevaron una ofrenda a Dios, Caín y su hermano. ¿Cómo se llama su hermano? Es para que despertamos, ¿verdad? Abel llevó una ofrenda ¿de qué? De lo mejor de su ganado. Y Caín llevó una ofrenda de los frutos. Y miró Dios con agrado la ofrenda de Abel, y no miró Dios con agrado la ofrenda de Caín. Caín representa, hermanos, a estos que se enojaron porque esta mujer dio ese perfume. Y dice que se ensañó su semblante, así como cuando las cejas se caen, ¿verdad? Así como cuando usted se mira al espejo. Y Dios le advierte: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te enojaste, Caín? Tranquilo. Si bien hicieres, no serás avergonzado, ¿verdad? Y también le advirtió: el pecado está a la puerta, detente lo que vas a hacer, ten cuidado, recapacita. Y usted sabe la historia, hermanos. Igual que estos hombres, ¿qué querían hacer estos hombres? Querían matar a Jesús, los de irreligiosos. Y Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Buena obra. Y dice, hermano, en el libro de Hebreos que, hermanos, y muerto aún, hablando de Abel, su ofrenda todavía habla por ello. Esa ofrenda de fe, esa ofrenda de sacrificio a Dios. Buena obra hizo Abel. La motivación señalada. Versículo 7, dice la palabra de Dios: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Hablando, hermanos, de que ya estaba a 2 días de ser muerto. Siempre tendréis a los pobres. Siempre hay oportunidad de ayudar a un pobre. Amén. Pero a mí no siempre me tendréis. Jesús intervino saliendo en defensa de esta mujer y le reprendió por esa murmuración. Ella había reconocido que esta era una oportunidad única para rendir tributo, homenaje a su Salvador, a Dios, a Jesucristo. El Señor siempre, hermanos, siempre, escuche, siempre aprecia cualquier evidencia de afecto sincero. Y aquí, hermanos, valoró inmensamente este acto de devoción de esta mujer. Dios mira, hermanos, lo que hacemos.
Y Dios mira las motivaciones. En el original griego, buena obra es mucho más expresivo y denota algo bueno y excelente en sí mismo. Buena obra ha hecho. En el original griego dice, demuestra bueno, pero más que bueno, excelente lo que esta mujer había hecho en su naturaleza y en sus características. Esta era la estimación del Señor. E importaba mucho más para esta mujer que lo que habían dicho sus críticos. Hermano, siempre van a criticar. Usted no haga caso de las críticas. Sirva a Dios con todo su corazón. Ame a Dios. Amén. Ame a Dios. Hermano, a Jesucristo lo criticaron. Con pecadores come. Dijo que derribaba el templo y en 3 días lo levantaba. Pero no habla del templo físico, habla de su cuerpo. Pero mal lo interpretaban. ¿Qué no le dijeron a Jesús, hermanos? Así que tranquilo, no se desanime de las críticas. Haga lo correcto, sirva a Dios, ame a Dios y siga adelante. Me iba a comentar algo de Don Quijote de la Mancha, no sé si usted ha leído, pero mejor ahí lo dejamos. Cuando iba caminando en la oscuridad, iba con Sancho Panza en la noche y decía Sancho Panza, los perros ladran, los perros ladran. Y le decía a Don Quijote, no te preocupes, vamos avanzando. Vamos avanzando. Ahí usted lo interpreta. ¿Okay? Vamos avanzando. ¿Para qué este desperdicio? Se podría vender. Notemos, hermanos, que el Señor lo consideraba como algo hecho para Él. Buena obra me ha hecho. Esta debe ser la motivación de todo servicio. Hacerlo para Él y para su gloria, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Romanos capítulo 11, versículo 36, ¿se acuerda? A Él sea la gloria, amén. Hermano, hay que hacer todo para Él, con gozo, con amor. Si estos hombres se preocupaban tanto por los pobres, no les faltaría la oportunidad de ayudarlos, porque los pobres estarían siempre presentes. Prestar ayuda a los necesitados es una buena obra, o es otra obra buena, pero la devoción a Cristo, hermanos, es superior. Lo que esta mujer hizo es superior. Número 4, la medida aprobada, versículo 8, la medida aprobada, versículo 8. Esta ha hecho lo que podía. Y sabe una cosa, hermanos, ella hizo lo mejor que podía. Ahí está la medida aprobada. Esta ha hecho lo que podía, versículo 8. Porque, escucha, hermanos, y mire lo que el Señor dice. ¿Qué palabras? Porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Eso parece indicar que había mucho que no podía hacer esta mujer y tampoco se esperaba que lo hiciera. En cambio, había hecho todo lo que estaba a su alcance, hermanos. Mire, hermano, a veces nosotros hay cosas que podemos hacer y que están a nuestro alcance, pero no las hacemos para Dios. ¿No le ha pasado? A veces Dios pone en el corazón, vemos la necesidad, o vemos, ¿verdad? Viene un pastor o un misionero y Dios pues, dale una buena ofrenda para y podemos y no lo hacemos. ¿Sabe qué? Nosotros perdemos la bendición. Nosotros perdemos la bendición. Dios es bueno. Porque Dios, de una u otra manera, Dios cuida y suple para las necesidades de sus siervos. Gracias a Dios. Esta ha hecho lo que podía. ¿Se acuerda, hermano, cuando Jesús, ya estudiamos semanas atrás, estaba en el templo y se paró enfrente donde estaban las arcas y venían y daban, muchos ricos daban lo que les sobraba y venía una mujer viuda y pobre, ahí calladita, nadie, aquellos ricos venían y echaban las monedas y todos, y esta mujer calladita viene y echa 2 moneditas pequeñas, blancas. Y Jesús dice, en verdad os digo, que esta viuda echó más que todos, porque echó todo su sustento. Posiblemente, no sabemos, pero posiblemente, hermanos, esta mujer era todo lo que ella tenía de valor,
Pero ella se anticipó para ungir al Maestro, al Señor Jesucristo antes de su sepultura. Jesús mismo lo dijo, hermanos. El único límite era en esta mujer, no podía hacer más, hizo lo que podía hacer. Hermano, y Dios no demanda más de lo que nosotros podamos hacer, Dios demanda lo que podamos hacer. Y sabe una cosa, le voy a decir una cosa, nosotros podemos hacer más porque Dios es bueno y nos da fuerzas. Amén. Así que, hermano, echémosle ganas, sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. La vida es corta, el Señor viene pronto y el tiempo, hermanos, de hacer lo que podamos hacer para Dios se puede terminar. ¿Qué hemos hecho nosotros para el Señor? La mujer había comprendido lo que aparentemente ninguno de todos los que estaban ahí lo entendía. Ella lo había entendido, se había anticipado. Quizás esta mujer sabía que él iba a morir porque Cristo ya lo había enseñado a sus discípulos y aún, hermanos, que ya se había oído. Y ella sabía, y lo que hizo, hermanos, que Cristo lo mismo lo dijo, se anticipó a ungirme. El cuerpo de Jesús no estaría disponible en unos días más para ser ungido y luego de su muerte, así que el Espíritu guió a esta mujer a realizar este acto de amor antes de que Cristo muriera. Como dice un dicho, pero eso no dice la Biblia, es un dicho, ¿ok? Más vale una rosa para el que vive que una guirnalda de flores para el que ha muerto. Y eso es muy común. Se muere la persona, todos le llevan flores. ¡Ay! Y cuando estaba vivo ni siquiera se acordaban de él. Amén. Ay, lloran de remordimiento, no porque tanto que la amaban, porque saben en su conciencia que no hicieron lo que debían de hacer. Amén. Ay, sí, lo amo, ¿cómo te extraño? Ay, ¿ya para qué? Es como el Día de las Madres, ¿verdad? Ay, mamá, te amo. Y todo el año no le ayuda en la casa. Hablando a los hijos, ¿verdad? Todo el año no obedece. Pero el Día de las Madres, te amo, eres la mejor mamá. Mira, mija. Yo no quiero nada, nomás obedéceme todo el año y yo soy feliz. Amén. ¿Sí o no, hermanas? Amén. Y ya si dan flores, eso ya es extra, pero si no hay flores, pero son obedientes, ¿qué más queremos? Aún como padres. Sigamos adelante. Número 5, hermano, la memoria de su acción. La memoria de su acción. Versículo 9 dice la palabra de Dios: de cierto os digo. Esa expresión la vemos muy común en nuestro Señor Jesucristo. Y quiere decir, verdad os digo, de cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, dice Cristo, hermanos, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de mí. No, hermanos, para memoria de ella. Hermano, desde que esta mujer hizo ese acto de amor a Jesucristo, hasta ahorita, donde quiera que haya una iglesia que se predique la verdad, se ha predicado de ese acto que ella ha hecho, para memoria de ella. Y esta mujer no lo hizo por esa intención, pero Dios es bueno. La fragancia de ese perfume llega hasta nosotros, hermanos. Esta predicación del Señor se ha cumplido porque el incidente quedó registrado en los evangelios. De cierto os digo, dijo Cristo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Escuchen, eso es un refrigerio para nosotros. Lo que hacemos por el Señor, para el Señor, jamás es olvidado. Lo que hacemos por el Señor, para el Señor, jamás es olvidado. ¿Y cómo sabe usted, pastor? Hebreos 6:10. Hebreos 6:10 dice la palabra de Dios: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, a Dios, y habiendo servido a los santos y sirviéndole aún.
Dios no es injusto. Nosotros olvidamos, pero Dios no olvida, hermanos. Dios paga, Dios recompensa. Dios, hermanos, es bueno. Amén. Jesús durante su misión terrenal dijo, si cualquiera que le dé un vaso de agua, de cierto os digo que no perderá, en mi nombre, dice Cristo, no perderá su recompensa. Oh, hermano, Dios es bueno. Amén. Podemos dar testimonio de que Dios es bueno. Si bien es posible que los hombres lo olviden, el Señor jamás lo hará, hermanos. Y vemos, donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, hermanos, se contará de lo que esta mujer ha hecho, para memoria de ella. Jamás el Señor, hermano, olvida lo que hagamos. Pregunta, ya vamos a terminar. ¿Por cuál acción o actitud o devoción nos recordarán a usted y a mí cuando ya no estemos acá? Esta mujer lo que hizo se recordará para memoria de ella. Le repito la pregunta. ¿Por cuál acción o actitud o devoción nos recordarán a nosotros cuando ya no estemos aquí? Oh, yo recuerdo al hermano tal. Oh, ese hermano era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Era un hombre fiel, no faltaba, estaba ahí sirviendo, siempre con un corazón dispuesto a abrir las puertas de su casa y dispuesto a hacer lo que sea necesario para la obra de Dios. Oh, hermano, qué bendición. Oh, yo recuerdo aquel que casi ni venía a la iglesia. Es más, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo porque casi no venía. ¿Cómo seremos recordados, hermanos? Podemos ser recordados. El hermano o la hermana eran fieles, amaban a Dios, tenían un corazón, una devoción a Dios. Es lo que hizo esta mujer, para memoria de ella. Concluimos. El versículo 6, Jesús dice, pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. ¿Por qué era buena obra lo que había hecho esta mujer a Cristo, hermanos? Termino con cuatro cosas. Terminamos. Era buena obra porque glorificaba a Jesús con su acción, con lo que ella hizo. Amén. Era buena obra porque era un acto de puro amor. Puro amor. Ella amaba a Dios, devoción. Era buena obra porque fue hecha con considerable sacrificio. Todo un año de trabajo, pero ella no escatimó eso. Hermano, no hay sacrificio tan grande que nosotros hagamos por nuestro Dios, no lo hay. Así que no. Sirvamos a Dios, hagamos lo que tengamos que hacer. Y era buena obra porque fue hecha con preparación. Ella estaba preparada, ella llegó con su vaso de alabastro de perfume de nardo de gran precio. Ella ya estaba preparada para hacerlo. No la molestáis porque buena obra me ha hecho. Vamos a orar.